En este video vamos a presentar cómo se gestionan los riesgos por medio de la herramienta que se encuentra disponible en el System Docs. Entonces vamos a la parte del System Docs, la parte de gestión de calidad. Entramos con usuario y contraseña y ya se nos presentan las diferentes solapas de las cuales vamos a seleccionar gestión de riesgos. Debemos recordar que la gestión de riesgo evita la aparición de no conformidades, por lo tanto esta gestión es un mecanismo para detectar y poder adelantarse al riesgo y por lo tanto no esperar a que dicha no conformidad suceda. Como dijimos, para comenzar el registro del riesgo debemos ingresar al System Docs con clave de usuario y contraseña, dirigirnos hacia el módulo de gestión de calidad y seleccionar la solapa de gestión de riesgo. A partir de allí, para generar un registro nuevo, hacemos clic en el botón nuevo en el margen izquierdo y de esta manera aparece la ficha de gestión de riesgo que se deberá ir completando en cada uno de sus campos. Primeramente se deberá seleccionar la dependencia a la cual uno pertenece. Como ejemplo tomaremos el juzgado civil número 1. Seleccionar el proceso, en este caso mesa de entradas. Vamos a acompañar esta explicación de cómo se completa cada uno de los campos con un ejemplo. El ejemplo va a ser gestionar el riesgos sobre posibles inasistencias de los agentes de las mesas de entradas, ya sean por motivos de feria, por motivos o cuestiones de salud o por otras cuestiones donde la ausencia del personal en la mesa de entrada sea una situación riesgosa, ya que la capacidad de trabajo del área disminuye, ¿no? Y como sabemos que estas cosas suceden, nosotros nos vamos a adelantar, en este caso, a detectar el riesgo y a plantear un plan de contingencia, ¿sí? Estamos trabajando sobre la experiencia nuestra en el proceso y como entendemos que el personal de la mesa de entrada o como el personal de cualquier parte o área del juzgado puede ausentarse por diferentes motivos y eso compromete de alguna manera a brindar el servicio de forma óptima, nosotros detectamos ese riesgo y lo vamos trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es registrar la fecha de detección del riesgo. Es decir, se registra el día en el cual se detecta el riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner hoy como fecha 22 de marzo. Nos dimos cuenta que esa ausencia del personal en el área genera inconvenientes a la hora de prestar el servicio por diferentes razones y describimos este riesgo que nos dimos cuenta a la fecha de hoy como ausencia del personal en el área por diversos motivos. ¿Sí? Por diversos motivos, ya sean personales u otros. En este campo de descripción se describe lo que se percibe como riesgo, es decir, la situación en particular que lleva a pensar
que es algo que se puede repetir en el tiempo y que genera un impacto negativo en nuestras actividades. ¿Sí? Nosotros sabemos que la ausencia del personal se produce, ¿sí? Por lo tanto, queremos buscar la forma, ante este riesgo de ausencia del personal en esta área de mesa de entrada, buscar la forma de poder minimizar ese impacto que tiene, ¿sí? Esa baja de capacidad de trabajo en la cual vamos a desenvolver nuestras tareas, ¿sí? Porque van a quedar más tareas o las mismas tareas por realizar, pero con menos agentes en el área, ¿sí? Por lo tanto, todo se ve un poco más sobrecargado. En los campos siguientes se hacen referencias a las posibles vinculaciones que tenga el riesgo con otras herramientas de análisis que ya se utilizaron, como ser el análisis FODAS, el análisis de partes interesadas. Y es por esta cuestión que se solicita en la ficha registrar si hay alguna relación con algún requisito afectado de estas partes interesadas y si también hay relación con alguna debilidad o amenaza del FODA. Nosotros realizamos en el análisis del contexto por medio de la herramienta del FODA y vimos que tenemos fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Es probable que a lo mejor dentro del análisis de debilidades hayamos registrado que una de nuestras debilidades internas era la ausencia del personal o la alta rotación del personal en el área, ¿no? O en la dependencia. En este caso específico hablamos de la ausencia del personal. Por lo tanto, si fue ya analizado en el FODA, vamos a agregar en debilidad de amenaza con qué debilidad o amenaza está relacionado, si es que ya lo trabajamos a esto en el análisis FODA. Por ejemplo, supongámonos que vamos al análisis FODA y vemos que en la debilidad 3 ya estuvimos hablando de esta situación. Y también vamos a ver el requisito afectado a la parte interesada. Cuando hicimos el análisis PIP, análisis de parte interesada, donde describíamos los requisitos de los usuarios, por ejemplo, externos, abogados, ciudadanos, que lo definíamos como requisito, necesidad y expectativa, RNE, seguramente que impacta contra el requisito de las partes interesadas del abogado, completamos, del ciudadano, etcétera. Y esto está vinculado a ciertos requisitos, ¿no? El RNE1, por ejemplo, y RNE3 que pertenece a ciudadano, ¿sí? Estoy poniendo como ejemplo. Es decir, en esta parte, en síntesis, simplemente registramos si hay en alguna de las herramientas trabajadas, si ya hemos analizado este punto, ¿sí? Y vinculamos con esa información de la ficha de PIP o partes interesadas pertinentes o desde el FODA y registramos para tener una vinculación al respecto. Tenemos la fecha de detección, tenemos la descripción del riesgo, ¿sí? Ausencia del personal en el área por diversos motivos. Podemos aclarar un poquito más lo que acarrea a una prestación de servicio de menor calidad. Está bueno poner en la descripción qué es lo que sucede y por ahí también qué es lo que generaría el riesgo, ¿no? Por ese motivo, justamente completé un poquitito más la descripción de este ejemplo.
Fíjense cómo puedo desplegar el campo. ¿Sí? Ausencia del personal en el área por diversos motivos, lo que acarrea una prestación de servicio de menor calidad. Vamos ahora a ver el campo de probabilidad. La probabilidad de ocurrencia, es decir, aquí se debe seleccionar la probabilidad de ocurrencia que muchas veces se relaciona indirectamente con la frecuencia de ocurrencia, es decir, si el acontecimiento que genera un riesgo sucede muy de seguido, estamos ante una probabilidad alta a que suceda nuevamente y por lo tanto lo registraremos como muy probable. En este campo tenemos diferentes niveles de probabilidad, ¿sí? Desde muy probable a muy baja probabilidad. Este análisis ya corre por cuenta de ustedes y tendrán que elegir la probabilidad de ocurrencia según la experiencia ante esta situación. Es muy probable que se produzca la ausencia del personal en el área por los diversos motivos, ¿no? Generando esto una prestación de servicio de menor calidad. Es muy probable, es de probabilidad media o de probabilidad baja. Nosotros sabemos que esta situación es probable, ¿sí? Al final vamos a dejar un material también para descargar que va a estar disponible, lo vamos a dar en las reuniones virtuales y también va a estar contemplado como material de apoyo justamente estos niveles de probabilidad y de impacto. ¿Qué significa? Muy probable, media, baja o muy baja probabilidad. De la misma manera tenemos que seleccionar el impacto. ¿Qué impacto tiene que esto suceda? ¿No? Así, de esta manera, según sea la situación, podremos seleccionar diferentes escenarios de probabilidad que va de muy probable, media o baja, como dijimos anteriormente, y procedemos luego a analizar el impacto. En este campo desplegable podemos seleccionar los posibles niveles de impacto que generaría el acontecimiento negativo que se pudiera presentar en nuestras actividades operativas, administrativas, diarias, que van, como dice el campo, de impacto muy severo, medio, leve y muy leve. Entonces, ¿cómo impacta esta ausencia del personal al área? Y si por esta situación uno presta un servicio a lo mejor de menor calidad, por decir algo, ¿no? En este ejemplo, ¿sí? El impacto es severo. Seleccionamos justamente severo. En relación a los diferentes niveles, podemos ver entonces esta tabla de niveles de probabilidad y niveles de impacto, donde se detalla que es muy probable cuando el riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, que se tiene plena seguridad de que éste se materialice, ¿sí? Y así llegando hasta la probabilidad muy baja, riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es rara o muy baja, es decir, que se tiene entre el 1 al 25% de seguridad de que este riesgo se materialice, ¿sí? Se hace en relación a porcentajes de que el riesgo se pueda materializar o no. De la misma manera, para el impacto, ¿sí? Cuando el riesgo tiene un impacto muy severo, el riesgo cuya materialización influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivo estratégico del Poder Judicial. Puede implicar la pérdida patrimonial o el daño de la imagen y dificulta la prestación de servicio de manera total o parcial por un periodo de tiempo largo, ¿sí? Y un impacto muy leve es cuando el riesgo, en caso de materializarse,
podría causar efectos muy pequeños en la organización, en el área o en este proceso, ¿sí?, de análisis. Cada una de la selección de la probabilidad y del impacto nos genera un tipo de riesgo, cada una de esas combinaciones. Por ejemplo, puede ser que el riesgo sea muy probable, pero de impacto muy leve, entonces tendremos un riesgo bajo. Eso ya es un cálculo que hace el SystemDoc y selecciona el riesgo según una tabla de posibilidades que multiplicaría la probabilidad por el impacto, y esto nos daría un valor de riesgo, ¿sí? Pero esto ya lo hace internamente el sistema. Pero tenemos que saber que esta multiplicación entre probabilidad de ocurrencia y el impacto que genera el riesgo nos puede dar un riesgo extremo, un riesgo alto, un riesgo moderado o un riesgo bajo, ¿sí? Así entonces, una vez seleccionado la probabilidad del riesgo y el impacto, y lo que después el sistema nos brindará el tipo de riesgo en que estamos, vamos a definir la medida de prevención. ¿Cuál va a ser la medida de prevención para atacar o prevenir esta ausencia del personal? Sabemos que en el proceso de mesa de entrada, cada uno tiene definido un perfil del puesto. Si esa persona falta o se ausenta, es el perfil el que falta también. Por lo tanto, nosotros debemos plantear como idea una subrogación de perfiles, y esa sería la medida de prevención. Establecer un sistema de reemplazo de perfiles. Es decir, si faltó la persona que tiene el perfil de atención al público, y bueno, el que tiene perfil de escaneador tendrá que actuar también en ese día como perfil de atención al público para poder de esta manera prevenir la posible falta, ¿no?, o la posible situación de brindar un servicio de menor calidad. Entonces, la medida de prevención va a ser establecer un sistema de reemplazo, es decir, un listado donde uno defina qué perfil va a subrogar a qué perfil, ¿sí? La medida de control es la definición de la medida específica que se tomará para ver y controlar el riesgo. Por lo tanto, el listado de reemplazo, que seguramente estará disponible en el área, será definido y autorizado por quien corresponda, y este listado de reemplazo de perfil va a ser la medida de control para corroborar cómo se realiza justamente este reemplazo. Luego vamos a la frecuencia de control, ¿sí? La frecuencia de control es la definición del periodo de tiempo que transcurre entre los controles relacionados a esta situación. Es decir, cada cuánto nosotros vamos a controlar que este riesgo, ¿sí?, se encuentre trabajado con todos los ingredientes que debe tener, ¿sí?, con el establecimiento del sistema de reemplazo, que el listado de reemplazo esté disponible y a vista de todos. Entonces aquí definimos la frecuencia de control. Podemos decir que este riesgo lo podemos ir controlando, ¿sí?, si no hay grandes modificaciones, cada 6 meses.
Es decir, cada 6 meses, y vamos ya al campo siguiente, el responsable del control, vamos a elegir una persona cualquiera, aquí a Costanora por ejemplo, ella va a revisar que este sistema de subrogancia, de reemplazo de perfiles, se encuentre vigente y actualizado, ¿sí? Va a ver si no hay perfiles nuevos que hay que agregarle al listado, ¿sí? Si no hubo algún tipo de modificación. Y de paso va a medir en esta frecuencia de control y va a tomar, como dice en este próximo campo, la evidencia de la medida. La evidencia de la medida es el material que puede evidenciar la acción realizada. Es decir, cómo yo evidencio, ¿sí?, que este perfil de reemplazo, que tal perfil reemplaza a tal otro perfil, ¿sí? Inclusive en ese listado puedo ir anotando que en el día de la fecha la ausencia del perfil de atención al público perteneciente a la persona a Costanora fue reemplazado por Roberto Rojas, que tenía el perfil de escaneador. Y ahí me queda la evidencia de la medida tomada. Luego vamos a evaluar la eficacia de esta acción que tomamos. Nosotros teníamos un problema potencial, un riesgo, ¿sí? Analizamos la probabilidad de ocurrencia, el impacto, establecimos un remedio a esta situación que se llama medida de prevención, establecimos una medida de control, una frecuencia de control, así también definimos un responsable para controlar que esto se vaya cumpliendo. También establecimos la evidencia de la medida. Y por último nos queda ver si todo esto que realizamos fue eficaz, ineficaz o todavía se encuentra en tratamiento porque el riesgo no sucedió. Es decir, en este campo de eficacia definimos si la acción tomada para mitigar el riesgo fue eficaz, ineficaz o si aún se encuentra en tratamiento. Si es eficaz la acción realizada, la probabilidad de ocurrencia del riesgo debería disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que el tratamiento que le dimos al riesgo fue positivo, fue eficaz y por lo tanto este riesgo pasa a ser un poco más leve porque ya hay una forma de trabajarlo y anticiparlo antes de que el riesgo aparezca. Por lo tanto ponemos que la medida fue eficaz y procedemos a guardar. ¿Sí? Guardamos. Para ver el riesgo, podemos ingresar a la parte de riesgo y nos va a aparecer en una tabla justamente la gestión de riesgo. Aquí se muestra en esta tabla resumen, ¿sí?, de los diferentes riesgos que se van cargando. Por ejemplo, ahora estoy en una tabla resumen de otro juzgado. Justamente
trataron el riesgo de ausencia del personal en el proceso, crearon justamente un sistema de subrogancia del personal, y aquí se puede ver la probabilidad de ocurrencia probable, el impacto severo, que da como riesgo extremos, ¿sí? Si vemos la columna, riesgo extremos, ellos establecieron una medida de prevención, ¿sí? Hizo acción después de pasar por la frecuencia de control, y el control fue eficaz, ¿sí? Podemos, mediante estos iconos, ver el PDF resumen y hacer la edición del riesgo, ¿sí? Esta es la tabla anterior que estuvimos trabajando, y por lo tanto, si en el momento de realizar el control se ve que la medida de prevención sirve y lo ponemos como eficaz, ¿sí? Podemos anotar en el campo de observaciones que la medida fue eficaz y que, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia ya pasa a un estado menor, ¿sí? Observado la eficacia de la medida de prevención, el riesgo pasa de probabilidad probable a otro nivel de probabilidad menor, por ejemplo, probabilidad media, ¿sí? Y de esta manera el riesgo se modifica, es decir, pasa de un nivel de riesgo un poco menos importante. Y ahí realizo la guarda, ¿no? Observado en el día de la fecha, esto es muy importante, por ejemplo en este caso podría ser, ya que es un riesgo a modo de ejemplo del 3 de mayo del año 2019 y la frecuencia fue cada 6 meses, al día de la fecha 3 mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, al 3 de noviembre del 2019, ¿sí? Porque es con fecha anterior a este ejemplo, la eficacia de la medida de prevención fue buena y por lo tanto pasa de un nivel de probabilidad probable a un nivel más bajo de probabilidad media y por lo tanto se va a modificar el tipo de riesgo, ¿sí? De esta manera se registran y se gestionan los riesgos. Nosotros en las reuniones virtuales vamos a ir trabajando. Esto es solo un ejemplo. Los riesgos van a ir detectando ustedes en base a su experiencia, en base a lo que pudieron detectar en el análisis de contexto FODA, en base a lo que pudieron detectar a los requerimientos de las partes interesadas, ¿sí? Para cumplir esos requerimientos de partes interesadas. Y en relación a la operatoria del proceso propiamente dicho, van a ir detectando qué situaciones son potenciales a que sucedan y van a ir realizando cada una de estas evaluaciones y de esta manera se van a adelantar al problema y generar justamente una medida de prevención que va a ser controlada, mantenida bajo control y de esta manera va a dar como resultado un escenario justamente menos riesgoso en el campo laboral, en el campo operativo, administrativo, logrando con esto una mayor satisfacción del usuario. Muchas gracias por su atención.
y estaremos trabajando en conjunto, Dios mediante. Muchas gracias.